Que el Señor le bendiga, respetables hermanos y hermanas. Hoy es día del Señor, día de alabanza a nuestro Padre Celestial. Estamos contentos porque Él nos permite el difundir su palabra en este día de adoración. Por supuesto, ya hemos orado, ya hemos cantado y ahora es otra parte de lo que concierne a la adoración en espíritu y en verdad, como lo es el estudio de su palabra. Estamos estudiando Génesis capítulo 43, donde se ve que los hermanos de José regresan a Egipto. La parte que vamos a iniciar este día es donde los hermanos apelan a la mayordomía de José y lo vamos a ver en Génesis 43, versos 16 hasta el 25. Vamos a pedir la oración, la dirección del Señor. Padre eterno, te damos agradecimientos porque tú nos permites presentar el mensaje que edifica, el mensaje del cual aprendemos. Y como siempre, pedimos de que tú seas honrado, que cada uno de los oyentes sea bien edificado y que, sobre todo, vivamos de acuerdo a lo expresado por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle lectura a estos versículos que serían del 16 al 25, es una cantidad de 9 versículos. Dice, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua. Y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Hay dos cosas curiosas que a mí me llaman la atención en esta situación. No lo he dicho y ahora lo menciono. Habla de dinero. Yo entiendo que el dinero de esa época eran monedas, porque el papel moneda ni siquiera brillaba por hacer presencia
la imprenta que fue inventada por Gutenberg hasta en el siglo XVI, en el año de 1520. Entonces, evidentemente tenemos que entender que el dinero eran monedas. Y la otra cosa que entiendo en relación a esto es que el hombre, desde que lo pudo hacer, no puedo establecer cuándo, pero el hombre siempre inventó tener monedas, tener dinero, pues, para poder pagar. Se dice que muchas veces los pagos eran en oro o plata, ¿ve? Y tenía pues mucho valor. Yo me quedo sorprendido, por ejemplo, cuando voy al súper a comprar. Y una vez me acuerdo que Vanessa me dio 20 monedas y pagué con esas 20 monedas. Y yo dije, ¿cómo es posible que esas monedas tengan poder para que me den los productos? Pero así es. ¿Cómo es posible que el papel moneda tenga ese valor cuando uno lo entrega y que no haya ningún problema? Me quedo también sorprendido cuando usted está en la caja de un supermercado y por un centavo que le haga falta, la cajera no le deja pasar. Yo he tenido el valor de pedirle ese centavo a la persona que está atrás, o yo lo he hecho para la persona que está adelante. Es una buena acción, hermanos, que deberíamos de aprender para que la fila no se retrase. La otra que quiero decir es que ustedes han notado, y esto lo voy a considerar cuando entre al versículo posteriormente, pero la otra situación que a mí me hace notar es que los hermanos de José siempre tenían el espíritu malévolo, porque de toda acción que José vino haciendo gradualmente, cuando son llevados a la casa, ¿qué es lo que iban pensando? Ah, no, nos va a apresar porque agarramos el dinero. Nunca pensaron cosas buenas, cosas positivas, pero claro, eran perversos. Una persona perversa evidentemente que va a estar pensando así, de esa manera. Lo que habían hecho con su hermano era sin nombre. Solo póngase a pensar usted, yo tengo 3 hijas y que una de las 3 hijas procedan mal contra una de sus hijas, la metan a una cisterna, la vendan. ¿Ve? Eso es maldad de las 2 hijas que han hecho eso. Piense usted en que su matrimonio tiene 6, 8 hijos. Los matrimonios mexicanos han sido de tendencia numerosa, al menos los de la antigüedad. Dicen los hermanos mexicanos que hoy ha variado eso, pero eran matrimonios de 8, 10, 12 hijos o más. ¿Ve? Piense usted en que este grupo de hermanos procedan en contra de un hermano. Es algo oprobioso. Bueno, me quería adelantar a esto, aunque cuando llegue a lo mejor lo diga la pasarraya, porque ya lo dije, pero estaba ansioso por decir estas 2 cosas. Versículo 16. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, hicieron lo que su padre les había indicado. Primero se dirigieron a la residencia de José, con la esperanza de una audiencia con él. Ustedes recuerden que él les dijo, no veréis mi rostro. Algunos interpretan el relato en el sentido de que José estaba esperándolos y al tanto de ellos, porque estaba muy seguro de que Benjamín estaría con ellos. Sin embargo, habían pasado muchos meses desde que los hermanos habían salido de Egipto, porque no era fácil, hermanos, regresar
de Canaán a Egipto. ¿Se acuerdan que les dije que eran 400 kilómetros? ¿Ve? Y regresando pues a Canaán. Como el visir de Egipto, José ciertamente tenía más que hacer que sentarse junto a la ventana esperando que sus hermanos regresaran. Lo más probable es que había ordenado a uno de sus criados para que estuviera al tanto de ellos y le alertara tan pronto los viera acercarse. Es decir, que lo que vemos que cuando José se enteró de la llegada de sus hermanos, definitivamente él los vio antes de que ellos le vieran a él. Todo lo que José hizo después de que los hermanos llegaron se basó, al parecer, en el entendido de que su hermano Benjamín estaba con ellos. Él lo pudo reconocer. Dio una orden al mayordomo de casa diciendo: lleva a casa estos hombres, a esos hombres. Entonces el criado había de ir y degollar una res, y por supuesto el criado le ordenó a los destazadores, ¿verdad? Y preparar todo para que estos hombres pudieran comer con él al mediodía. Por eso, miren el caso de Abraham, cuando llegaron los ángeles y que él no sabía, retrocediendo a Génesis 18, donde dice: y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Yo quiero decirles que estas son lecciones que nos ayudan a entender lo que es la hospitalidad. Aquí se ve ejemplos de que siempre cuando daban hospitalidad, daban lo mejor. Y es una lección que tenemos que aprender. Si vamos a hospedar a alguien, tenemos que darle lo mejor, no lo peor. Hace poco se hospedaron, esta semana, los hermanos Bárcenas acá. Yo les di mi cuarto, porque yo iba a mandarlos al peor cuarto de la casa. No, uno tiene que entender que si vamos a hospedar hombres y mujeres de Dios, tenemos que darle lo mejor. ¿Por qué? Porque son ángeles de Dios. Son personas que predican la palabra de nuestro Dios. Yo recuerdo hace por lo menos 30 años, hermanos, por lo menos, que fui a dar un seminario para jóvenes a la ciudad de Managua, Nicaragua. Me hospedó un hogar muy pobre, muy pobre. Cuando yo narro esto, sinceramente les digo que me dan ganas de llorar. Era un hogar tan pobre, recién casados, tenían una niñita que a lo sumo, si tendría 6 meses de nacida, era mucho. Y cuando entro a su casa, era una casa muy humilde, me habían dado su única cama y ellos durmiendo en el suelo. Y yo les dije: no, hermanos, yo puedo dormir en el suelo. Y me dijeron: usted se queda ahí, me dijo la hermana Nidia, con una voz fuerte. Esa es nuestra decisión y usted va a dormir allí. Yo no puedo olvidar ese gesto de ese matrimonio, y especialmente de la hermana Nidia. Cuando se hospeda, tenemos que dar lo mejor, hermanos. Aprendamos esta lección. No demos lo peor a los ángeles de Dios que hospedamos, hermanos. Tenemos que estar conscientes de esa situación. Versículo 17. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. A pesar de que posiblemente el criado no logró entender por qué su rico y poderoso señor desearía invitar a un grupo de extranjeros desaliñados,
porque ya pueden ustedes imaginarse cómo llegaron de sucios, de andrajosos, eso no lo duden, viajes por tierra, viajes en mulos, en caballos, lo que fuera, ustedes creen que se habían bañado, ¿ves? Entonces, desaliñados de Canaán a una comida. El caso de Génesis 43:32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios con el que comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y esto lo vamos a ver después. Siguió las instrucciones de su señor, o sea, el criado, el mayordomo, lo que fuera, sigue las instrucciones de su señor y llevó a los hombres a casa o al palacio de José. Luego en el versículo 18 vemos que los hermanos se alarmaron al ser llevados a casa de José. Pensaron que podría ser su manera de castigarlos por el dinero que fue devuelto en sus costales en el primer viaje a Egipto. Naturalmente temían que los acusara de robar el dinero. Además, les preocupaba que usaría la ocasión para tenderles lazo y hacer que sus hombres los atacaran, llevándolos por siervos y robando sus asnos. Otra vez le digo, estaban pensando lo peor. La persona mala piensa lo peor, y hay personas malas que merecen castigos. Eso sí, se los dejo bien claro. Personas malas que necesitan ser castigados precisamente por su maldad. Los hermanos estaban indefensos ante este poderoso gobernador egipcio y sus hombres. Tan importante como José había estado entre ellos cuando lo vendieron a los comerciantes de las caravanas. Ustedes ya saben bien este episodio que estudiamos en Génesis 37, desde el versículo 25 hasta el 28. Por eso miren lo que dice en el versículo 19. Dice que a medida que se acercaban al mayordomo de la casa de José, los hermanos le hablaron a la entrada de la casa. O sea, vamos a usar a este empleado que tiene una jerarquía, por supuesto era el mayordomo, para indagarnos qué es lo que va a pasar con nosotros. La palabra hebrea para entrada es la palabra petash, con CH al final y H intercalada, petash. También puede traducirse como apertura o umbral. Lo repito, se puede traducirse como apertura o umbral. El texto sugiere que los hermanos estaban en el patio delante de la puerta de la casa de José. Por eso dice, y llevó a aquel varón a los hombres a la casa de José, y miren qué cosa, les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Versículo 20. Los hermanos evidentemente querían exponer su caso antes de entrar en la casa del gobernador, temiendo un posible arresto y condena sin la posibilidad de defenderse. Hablaron a una sola voz al mayordomo, sosteniendo que su única razón para venir a Egipto al principio fue para comprar alimentos. Y eso era verdad. Eso no se podía cambiar. Su única razón fue proveerse de alimentos
en su primer viaje. Pero, ¿qué es lo que vemos en el versículo 21? Dice que entonces destacaron que en su viaje de regreso a Canaán, cuando llegaron a un mesón y abren sus costales, para su gran sorpresa, el dinero de cada uno estaba en la boca del costal. En este caso, la descripción de ellos abrevió los dos eventos de Génesis, o sea, lo que hemos visto en los versículos 27 y 28 del capítulo 42, y que al final ustedes recuerdan que cuando se dan cuenta de esta devolución, ellos se hacen una interrogante: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Fíjense bien, al menos tenían una pizca de atribuir a que probablemente Dios les había hecho esto. El descubrimiento del dinero por parte de su hermano, y vemos en Génesis 42, 35, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces, el descubrimiento de dinero en todos sus costales es una realidad. Fíjense bien, no fue hecho para engañar al mayordomo, sino para pasar rápidamente al asunto más importante. La demostración de la honestidad de los hermanos al traer de regreso el importante, o mejor dicho, el importe total de la plata, o del dinero, pues. No puedo decir, no se asegura de que era plata, ¿verdad? En el versículo 22 vemos que continuaron con su defensa, afirmando que regresaban a Egipto con otro dinero en sus manos para comprar alimentos adicionales, por supuesto, y que no tenían idea de quién había colocado el dinero en sus costales de granos. Los hermanos, pues, ofrecieron a dar toda esta información a pesar de que no habían sido cuestionados, ni se habían hecho acusaciones contra ellos. Eran puras suposiciones, pero es que, vuelvo a repetirles, cuando la mente y el corazón están llenos de maldad, es factible creer así, de esa manera. Sobre la base de la forma en que el gobernador egipcio les había tratado en su primer viaje, esperaban que los confrontaría con cargos de robo. Y ustedes saben bien, posteriormente en la ley mosaica, cuando ya se revela la ley mosaica, el decálogo a Moisés, el robo era castigado severamente, se castigaba con la muerte, no se podía robar. Claro, aquí no está en vigencia porque todavía no llegaba esa ley mosaica, pero eran principios que venían desde los tiempos, podemos decir, de Noé, no digamos que desde los tiempos de Abraham. El versículo 23 vemos que, contrariamente a lo que los hermanos esperaban, la respuesta del mayordomo de José fue reconfortante, y esto es admirable. Calmó la ansiedad de ellos, sosteniendo que la devolución del dinero se debía al favor divino. No hay cosa, hermanos, tan confortante cuando uno tiene una ansiedad y que alguien
o circunstancias hacen que aquella ansiedad se vaya. Y aquí se da esta situación, pues, en la respuesta que le da este mayordomo. Por tanto, les dijo: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Lo admirable es que era un egipcio el mayordomo, y él no adoraba a Dios, no adoraba al Dios de vuestro padre o el Dios de Jacob, ¿ve? No adoraba al Dios de ellos, aunque eran perversos, pero de una u otra manera habían sido enseñados quién era el Dios verdadero. El mayordomo luego dijo: yo recibí vuestro dinero, o sea, yo conozco esa situación, les está diciendo. Yo entiendo lo que ha pasado. O sea, les está diciendo en otras palabras: a mí se me ordenó que volviera a poner ese dinero en vuestros costales. En esencia, había funcionado como instrumento de la gracia de Dios en la devolución del dinero a ellos. Todo tuvo que haber sido muy desconcertante para los hermanos y tuvieron que estar tanto aliviados como a la vez sorprendidos cuando sacó a Simón a ellos. O sea, están haciéndole ese cuestionamiento y les dice: paz a vosotros, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Pero de ribete, ¿qué es lo que sucede? Le saca a Simeón, ¿ve? Todo tuvo que haber sido muy desconcertante para los hermanos. Tuvieron que estar tanto aliviados como sorprendidos cuando sacó a Simeón a ellos. Sin duda, pues, indicaba que no corrían peligro inmediato. Pero esto lo vamos a seguir estudiando. En los versos 24 y 25, el mayordomo les dio la bienvenida a los hermanos a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies. Ustedes saben bien que lavar los pies era una muestra de hospitalidad, era una muestra de recibimiento. Los caminos polvosos usaban sandalias, era factible que sus pies llegaran sucios y luego, aparte de la hospitalidad, pues iban a entrar a la casa o palacio de José y tenían que estar higiénicamente aceptables. Entonces, su bondad continúa cuando dio de comer a sus asnos, si bien eran actos habituales de hospitalidad. Y vamos a ver a continuación una serie de actos habituales de hospitalidad. Vamos a Génesis 18:4, que ya lo hemos visto, pero se lo repito. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Imagínense, ni siquiera se dice la sala, pero recostarse debajo de un árbol es algo reconfortante. Cuando uno hace un viaje de campo y hay un árbol frondoso que da una sombra frondosa, es tan agradable descansar debajo de ese árbol. En Génesis 19:2, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedaréis, hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Luego en Génesis 24:32, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos
y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Estos hombres ciertamente no esperaban ser tratados tan bien después de ser refrescados los hermanos. Prepararon o dispusieron el presente de Jacob. Y miren por último lo que nos dice Génesis 43, 11 y 15. Génesis 43, 11 y 15. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, cuando ya él se convence de que tienen que llevar a Benjamín. Hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco, miren qué hermoso, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tal vez para nuestra cultura esto nosotros no lo veamos como atractivo, pero para ellos sí. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Todo esto para la venida del gobernador egipcio a mediodía. Acuérdense que llegaron a lo mejor tipo 9, 10 de la mañana y esperaron, aunque José los había visto, pero como quien dice, les dio tiempo al mayordomo para que se lavaran sus pies, les dio tiempo para que se acomodaran pues ahí en su casa. Los hombres pues hicieron así porque habían sido informados de que allí habrían de comer pan. Yo me voy a quedar acá y en la hora del sermón voy a continuar con la siguiente parte que corresponde a esta situación. Les invito pues dentro de media hora, de 30-40 minutos, el volver a sintonizar este canal de Iglesia de Cristo en El Salvador para que podamos seguir deleitándonos con el estudio de estos episodios de vida que nos ayudan. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más porque encontramos tantos mensajes tan importantes en este bello libro de Génesis. Que el Señor pues nos permita llegar al final de él y que podamos continuar escuchándolos desde la primera hasta la última lección. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.